Bienvenidos, exploradores del misterio, al Grimorio Oculto. Hoy abrimos un nuevo capítulo en nuestro canal, una sección donde desentrañaremos las historias más aterradoras, intrigantes y escalofriantes que esconde la vasta red de Reddit. Desde relatos paranormales hasta encuentros inexplicables, prepárense para sumergirse en las narraciones más impactantes que los usuarios han compartido desde los rincones más oscuros de Internet. Así que ajusta el volumen, apaga las luces y prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a contar. Aquí comienza, Narraciones del Reddit Oculto. ¿Estás listo para lo desconocido? Vamos a descubrirlo. Hoy nos centraremos en historias impactantes de México. No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien, o algo, entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. Tengo un recuerdo difuso de muy niño, 4 años o menos quizás. Vi un hombre sin cabeza hablándome, con las manos, en la sala, solo que yo recuerdo haber corrido al cuarto de mis hermanos. Pero me cuentan que me encontraron mirando fijamente a una esquina de la sala. Tiempo después me enteré que cuando estaban escarbando para hacer los cimientos diagonal aljibe de la casa encontraron una especie de tumba familiar, un pasillo con cuerpos a los costados. Yo soy de un pueblito del sur de Veracruz y cuando era niño se escuchaba que la gente contaba mucho sobre una mujer vestida de rojo que se veía en el campo, siempre se veía que flotaba, y algunos la veían como, en medio de llamas, como si estuviera quemándose, pero el fuego no le hacía nada. Ahora ya hace rato que no vivo ahí, así que no sé cómo esté el asunto por estos días. Pero eso era de lo más popular por los 90 en aquellos rumbos. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2:03 de la mañana, nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue un cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno.
El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los años 60 y cuadros que se nota fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 de la mañana me despertó el sonido de la puerta, la manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza porque no pensaba ver una aparición de su. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire y porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido, y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita, yo digo que era una viejita, estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza. Cada noche que pasamos ahí pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa, en conclusión no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Cuando me casé nos mudamos a un departamento, pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado, solo había sala, comedor, refri, estufa, y la recámara. Poco a poco metimos más muebles pero seguía siendo frío, escuchábamos crujidos, pensamos era tubería, al poco tiempo comenzábamos a escuchar golpes en algunas puertas, decidíamos no hacer mucho caso, después sentíamos la presencia de alguien, trajimos a un padre a bendecir el departamento, pero no fue suficiente. Al poco tiempo mi esposa y yo comenzábamos a pelear sin razón, se movían cosas, muy leve, algún libro, un traste en el fregadero, seguían golpeando en la puerta, hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa, vinieron a hacer limpias digamos más fuertes que la del padre, hasta que paró todo, tuvimos que dejar en un baño que quedó como bodega una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años, a la fecha todo cambió, no hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Una vez íbamos, con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche, hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que los que sepan, saben que es un trecho algo largo. Total, no era tan tarde, como las 9 de la noche y ya estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pecio. Entonces escuché una voz femenina que gritó, "no", y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento, pensando que había sido mi novia, así que le pregunté, ¿no qué? Y ella me respondió con una cara de asustada, yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la VDD nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie afuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía y así quedó ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clases y me comienza a contar algo, que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era, y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña, y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando que si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijas, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente TMB, ese ente desconocido, haya sido la razón de que escuchamos la voz en el coche. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminar ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden,
e incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí. La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita Patema, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa. Nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a unos 0,2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún ex totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían, danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas. Sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo, querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita Patema, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encadilo, podía ver sin que me dañara los ojos. Y vi cómo esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Mi padre junto con sus amigos y familiares, en su mayoría hombres, realizan cada año caminatas a pie desde el Ajusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Primero un camión nos deja en el Ajusco por un lado donde ya casi no hay carretera y emprendemos la caminata por ahí de las 8 de la noche para luego casi hasta las 12 poder descansar en unas cabañas más adentro en el cerro, y la mañana siguiente seguir. Cuando tenía 10 años me invitó mi padre y yo acepté. Ya caminando, mucho antes de llegar a las cabañas, nos encontrábamos en una parte plana del cerro, casi no había árboles alrededor pero con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta del lado de los cerros y donde en esas partes solo había árboles. Al seguir aún más, a lo lejos veo 2 bolas de fuego en la ladera del cerro, subiendo y bajando como la distancia del tamaño de los pinos y árboles de ahí, mientras su luz se hacía algo fuerte y débil. Al percatamos de esto todos los demás empezaron a chiflar para alertar a los que iban más adelante y detrás de nosotros, que en ese momento eran como 25 personas, los que llevaban cohetes como palomas que por alguna razón las traían. Lanzaron una que otra para asustarlas. Mi padre simplemente me dio la mano fuerte y seguimos hasta perderlas de vista. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo y en lo único que creo, brujas o lo que sea que haya sido eso. La anécdota sucede cuando tenía 13 años, me había mudado con mi familia a una casa nueva. Lo más curioso de la casa era que destacaba sobre las demás ya que su pintura era algo vieja como si no hubieran habitado.
Ese día llegué tarde a la repartición de cuartos, así que me quedé con un cuarto algo alejado de los demás, y la primera noche cuando dormí fue extraña ya que empecé a sentirme observado. En una ocasión me quedé a hacer la tarea adelantada. En la madrugada Note me espiaba y decidí ir al patio trasero solo para que fuese recibido por golpe de puerta incesante. Se lo había comentado a mi madre, así que empezamos a usar más de un seguro. Las noches pasaban y mis sueños eran cada vez más raros y lúcidos. Ahí noté un par de cosas, y era que siempre despertaba con ligeros cortes en mi cuello y brazos, lo cual era raro ya que no tenía nada punzocortante ni mascotas. Eventualmente adopté un cachorro. Él siempre era muy calmado, pero cuando entró a mi cuarto estaba muy asustado o siempre alerta, como si algo amenazante estuviera ahí. Era raro, pero cosas se movían fuera de su sitio. A veces se abría el gas sin que yo me diera cuenta, lo cual varias veces pudieron habernos matado, además de los extraños ruidos que sonaban en mi casa, así como de cosas que se prendían o se apagaban, como pasos de algo pequeño. El cachorro se quedaba solo en el cuarto de mis padres, así que los ruidos no podían darles alguna explicación alguna. Una anécdota extraña. Soy de Mexicali, Baja California, México. Fui al concierto a Tijuana, que está a 1 hora y media de distancia, y el camino es pasar por La Rumorosa. Góblenlo los que no sepan dónde es. Ya acabando el concierto, pues teníamos que regresar, pues mis compañeros de viaje y yo teníamos trabajos temprano en Mexicali, y pues la opción era irse ya bien entrada la madrugada para camino a Mexicali. Pues ya nos vamos, y mi amiga Kenia, que venía de copiloto, pues ponía la música y platicábamos. Ya como a las 2:30 veníamos bajando a La Rumorosa. Ahí va lo extraño. Como antes del segundo descanso del camino al descenso a La Rumorosa, venía con las luces altas, y desde una distancia vi por el lado derecho en la orilla de la carretera una mujer, de edad promedio a los 25-30 años. Vestida de chamarra Levi's, blusa blanca y pantalón negro, tenía cabello rojizo castaño. Estaba arrodillada con las manos en las piernas como si estuviera rezando, y viendo enfrente me percaté que no había un carro cerca. Aparte estaba ella antes del descanso, y yo cuando la vi dije, ah cabrón, guachaste a la morra ahí en la orilla rezando. Y mi amiga Kenia, que yo no vi nada, y yo, no mames, tengo las luces altas, obvio se iba a ver. Y mi amiga, ve, estás loco, yo no vi nada. Y yo con una risa nerviosa llorando dije, no mames, ALV, jaja. En todo el camino haciendo análisis y pensando en eso, hasta llegar a mi casa, y no podía dormir pensando si esa persona era real o no. Bueno, aquí mi breve resumen de que lo que me pasó a finales de septiembre de este año. Dicen que es muy misterioso y enigmático esos caminos de La Rumorosa en Baja California. Cuando tenía aproximadamente 9 a 10 meses de nacida, mis papás quisieron ir de vacaciones a un ranchito donde sigue viviendo mi tía. No me habían bautizado aún, y por lo que surgió esa noche tuvieron que hacerlo lo más rápido posible. Ese día había ido toda mi familia al ranchito. La casa era muy pequeña y a veces nos quedábamos a dormir en la cocinilla. Ese día por la noche nos tocó a nosotros en ese cuarto. Hacía muchísimo frío. A mitad de la noche comencé a llorar desesperadamente. Mis papás dijeron que no me calmaban con absolutamente nada. De repente todo quedó en silencio, no se escuchaba nada, y eso que teníamos muchos animales en ese entonces. Cuando todo quedó en silencio comenzamos a escuchar como un caballo rodeaba la casa. Mi papá era en ese entonces militar, él tenía una pistola en casa. Él camino al pasillo. Y espero a que esas pisadas no fueran de mi tío, su hermano, espero, y no era él. Después dejé de llorar y todo el ruido regresó. Fue una experiencia horrible. A día siguiente fueron con el padre de ahí del rancho. Él nos comentó que en ese lugar ya habían pasado cosas muy similares. Eso venía que las brujas se querían robar a los niños que aún no estaban bautizados. Dijo que como no me pudo llevar la bruja, me tenían que bautizar inmediatamente, si no pasaría una tragedia. Me bautizaron. Me han vuelto a pasar cosas similares, pero esa es otra historia. El rancho de donde les hablo está afuera de Irapuato. El rancho se llama Puerto de la Cruz. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques, pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que cuando cruzas, la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana a las 5:30, 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor, y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado son bancas techadas y del otro lado de la calle es una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la candia y pasé un buen rato mirando la cancha. Creía ver sombras moviéndose, como gente usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba,
Pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya sin agacharse tanto, esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano y crucé el parque pegado del lado contrario a la cancha. Al llegar a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de esos periódicos, chismosos, un tipo de periódicos locales con notas alarmistas donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó, y aparentemente un amigo de mi primo le contó el mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba pedo de una fiesta y por la hora que era ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque. Del lado contrario a que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí, ya que no tenían puerta. Se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol y tenía enfrente una fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos o gemidos en sus sueños y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que fue a darse al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas, rodeando a la víctima. No sé y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que se escuchó como gritaban que fueran por él o que seguía él. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí da algo de inquietud ver algo tan gráfico pasar tan cerca de donde vives, en una zona donde normalmente no pasa mucho y es considerablemente pequeña. Y así llegamos al final de esta primera inmersión en las narraciones del Reddit oculto. Esperamos que estas historias te hayan dejado con la piel erizada y la mente llena de preguntas. Si quieres más relatos escalofriantes y relatos impactantes, no olvides suscribirte al Grimorio Oculto, darle like y activar la campanita para no perderte ningún episodio de esta nueva sección. Déjanos un comentario con tus impresiones o, mejor aún, si tienes una historia que merezca ser contada, compártela con nosotros. Tal vez sea la próxima que traigamos a la luz. Gracias por acompañarnos, valientes buscadores de misterios. Nos vemos en el próximo relato de lo desconocido. Hasta pronto, y que la oscuridad siempre te guíe hacia la verdad.